nacen historias sin final. Todos los derechos reservados, pero la diversión es universal. Deja tu like con poder, comenta qué historia vendrá. Suscríbete a esta aventura y juntos la magia crecerá. 061 matando a Ron Xiao. Las palabras de Ron San eran ley. En el momento en que terminó de hablar, ya estaba frente a Ron Xiao. Xiaoen entró en pánico e inmediatamente bloqueó a Ron Xiao. Ron San, dices que Ron Xiao es un extraterrestre, ¿qué pruebas tienes? ¿De verdad pretende abusar de tu poder y matar a inocentes? Aunque alguien como tú sea poderoso, nadie te respetará de verdad. Respeto. Ron San se rió, destrozó de una patada el escudo de rojo de relámpagos que Xiaoen había conjurado y lo mandó a volar. Me basta con que te someta a golpes. Ella desplegó su látigo Fengmin. Al cortar el aire con el largo látigo, la corriente eléctrica quemó los microorganismos presentes, creando un crujido escalofriante. Justo cuando el látigo estaba a punto de golpear a Ron Xiao, esta desapareció en un espacio negro a sus espaldas. Al mismo tiempo, emergió de otro espacio negro a 30 metros de distancia, empuñando una pistola hecha de materia negra. Estallido. Lo que salió disparado del cañón no fue una bala, sino millas de picaduras venenosas. Sistema, cuidado detrás de ti. Ron San saltó como una carpa, esquivando con agilidad el ataque del enjambre de aguijones. Pero esas picaduras eran como misiles, que la perseguían sin descanso hasta alcanzar su objetivo. Utilizó con decisión su habilidad de rayo, transformándose en una red eléctrica azul y teletransportándose para evadir. Al ver que sus agujas venenosas obligaban a Ron San a ponerse a la defensiva, sin dejarle tiempo para nada más, los labios de Ron Xiao se curvaron en una sonrisa triunfal. Los demás, al ver a las dos mujeres peleando, sabían que algunos de ellos eran conscientes de que la fuerza de Ron San era superior a la de Ron Xiao, y que en los momentos críticos, el papel de Ron San era mucho más importante que el de Ron Xiao. Sin embargo, en el fondo, anhelaban que Ron Xiao ganara, porque Ron Xiao vivía con ellos día y noche, y también por el deseo masculino de proteger a los débiles. Ron San, por otro lado, era un solitario que transmitía una vibra algo inaccesible, naturalmente no tan real y natural como Ron Xiao, quien estaba dispuesto a relacionarse con ellos. Y ahora, al observar la batalla, cuando Ron Xiao parecía tomar la delantera, aquellos hombres sintieron una emoción secreta. Sus sonrisas eran incontrolables. Sobre todo al observar el enjambre de picaduras liberadas por Ron Xiao, mediante una estrategia de ataques en pinzas dispersos, Ron San no tenía escapatoria, y miles de picaduras estaban a punto de perforar su cuerpo. Innumerables ojos se abrieron de emoción, y algunos ya habían comenzado a vitorear antes de tiempo. Sin embargo, al segundo siguiente, sus sonrisas desaparecieron. Debido a que el cuerpo de Ron San se tornó azul transparente, cubierto de patrones de relámpagos, el voltaje normalmente estable en la zona segura fluctuó repentinamente y los cables eléctricos circundantes produjeron chispas. En el instante en que esas picaduras altamente venenosas perforaron su cuerpo, se convirtieron en polvo de carbón. Debido a que su cuerpo, potenciado por una habilidad de rayo de nivel máximo, había adquirido temporalmente la forma de diosa del trueno, en este estado su cuerpo ya no era un cuerpo ordinario de carne y hueso. Su cuerpo albergaba un voltaje de 100 millones de voltios, que duraba 10 segundos. Excepto el grafeno, cualquier cosa que lo tocara se convertiría en cenizas. En ese momento, las expresiones de todos parecían estar cubiertas por una capa de ceniza. Esto era especialmente evidente entre el equipo Esper. Se podría decir que Espina Oscura de Ron Xiao era su movimiento letal más poderoso. La habían visto alcanzar la invencibilidad en el campo de batalla en repetidas ocasiones gracias a esta habilidad. Pero hoy, Ron San lo contrarrestó sin esfuerzo. Eso es todo lo que tiene la abeja reina. No te has quedado sin movimientos, ¿verdad? Preguntó Ron San. Al oír esto, el rostro de Ron Xiao finalmente mostró una fugaz atisbo de sorpresa. No sé de qué estás hablando. Simplemente guardas rencor porque te robé a tu hombre, por eso te opones constantemente a mí, incluso intentas matarme. Aunque alguien como tú se convertirá en una potencia mundial, nadie se someterá a ti voluntariamente.
Ron-san arremetió con su látigo. Basta de tonterías. Ronjiao volvió a usar la teletransportación de sombras, esta vez mucho más rápido que cuando luchó anteriormente contra Ron-san. Ron-san también notó su rápido progreso, no es de extrañar que estas personas tuvieran grandes esperanzas puestas en ella. Ronjiao se teletransportó a través de las sombras de otras personas y luego se escondió en una masa de sombras, volviéndose invisible. Sin embargo, tras un breve instante, una niebla negra comenzó a elevarse desde lugares desconocidos. A medida que la niebla se hacía más espesa, la luz del día, antes brillante, se transformó en una noche densa. En medio de la niebla, Ronjiao conjuró varios clones de sombras oscuras que se acercaron a Ron-san desde diferentes direcciones. Los clones de niebla eran la habilidad psíquica más poderosa de los usuarios de habilidades oscuras. Si uno quedaba atrapado por un clon en la niebla, su energía mental sería absorbida. Una vez atrapado, sería difícil escapar hasta que se agotara por completo. Para romper esta habilidad, había que lidiar con el cuerpo verdadero lo más rápido posible sin tocar los clones. La mayoría de los Esper que se enfrentaban a un oponente así estaban destinados a convertirse en presa, simplemente por ser incapaces de ver en la niebla. Pero la visión nocturna de Ron-san y su capacidad de detección mental de primer nivel, combinadas, hicieron inútiles todas las ilusiones. Justo cuando los clones de Ronjiao la rodeaban y extendían sus afiladas garras hacia ella, el verdadero cuerpo, que permanecía al otro lado observando el espectáculo, acababa de curvar los labios, preparándose para disfrutar de la energía mental absorbida por los clones. ¡Zas! La niebla cubrió el frío brillo de la hoja, y solo se pudo oír un silbido agudo que atravesaba la bruma. Los ojos de Ronjiao se abrieron de par en par con incredulidad, y se agarró la herida sangrante en el cuello. Apenas podía controlar los ojos compuestos verdes ocultos que cambiaban constantemente. ¿Cómo pudiste? Realmente te subestimé. ¿Crees que eres la única con clones? Ahora me toca a mí preguntar y a ti responde. Ron-san retiró la hoja que sostenía junto a su cuello. Ronjiao pareció aceptar la realidad de que no era rival para Ron-san, y sus ojos brillaron con renuencia y lucha. ¿Qué quieres saber? Ese cachorro de Sirius en la Academia de Medicina, ¿cómo llegó a Blue Star? Jeje, ¿no es ese el bastardo al que diste a luz? ¿Me preguntas a mí, a quién debería preguntar? Los labios de Ronjiao se curvaron en una sonrisa maliciosa. He oído que hace más de 100 años, tu estrella Kalo fue destruida por Sirio. Déjame adivinar qué quieres hacer. ¿Vengarte? ¿O empezar una guerra? Ron-san se detuvo allí. La ignorancia fingida y la compostura de Ronjiao se habían desvanecido por completo, reemplazadas por el odio distorsionado de la ira. Tenía los ojos inyectados en sangre y los músculos de la cara se contraían y se retorcían. El verdadero rostro que se escondía tras esa máscara de piel humana estuvo a punto de asomar varias veces, pero finalmente, bajo una intensa represión, volvió a la calma. No entiendo lo que dices. ¿Acaso no me guardas rencor porque te robé a tu marido y te estás inventando cosas? Muy bien. Ya que no vas a hablar, no hay necesidad de que vivas. La respuesta que busco, la encontraré algún día. Justo cuando Ron-san terminó de hablar, se oyó el sonido de una hoja afilada cortando carne. Mientras el olor a sangre se extendía por el aire, los dolorosos sonidos roncos que salían de su garganta eran como burbujas que se soplaban. La niebla negra se disipó a un ritmo visible, y la luz que la había oscurecido volvió a la tierra, devolviendo la visión a todos. El grito de una mujer resonó en toda la escena. ¡Sálvame! Todos miraron al escenario. El cuchillo en la mano de Ron-san ya había atravesado el corazón de Ronjiao. La sangre brotaba a borbotones, pero el rostro de Ronjiao no mostraba dolor. En cambio, sonriendo amenazadoramente. Nos volveremos a ver muy pronto, 062 cabeza y cuerpo separados. No. Déjala ir. Rugió Xiaoen. Tenía los globos oculares inyectados en sangre por la rabia, las comisuras de los ojos hinchadas de rojo, y una aura violenta capaz de destrozar a una persona brotaba de todo su cuerpo. Corrientes eléctricas entrelazadas de color azul y blanco lo rodearon, y en un instante, se transformó en una bola de luz eléctrica, aterrizando frente a Ron-san.
Sin dudarlo ni demorarse, reunió todo su poder mental y desató su movimiento más poderoso contra Ron-san. Poder atronador. Mientras el cielo y la tierra cambiaban de color, una enorme hoja eléctrica formada por un rayo cayó del cielo, portando una fuerza opresiva imparable que erizó el vello de muchas personas a su alrededor. La hoja eléctrica reflejaba el odio que bullía en los ojos del hombre mientras miraba a Ron-san, una intención asesina decidida teñida de locura suicida y un atisbo de emociones complejas, como si hubiera luchado por un momento, pero rápidamente se hubiera visto abrumador por el odio descomunal. Ron-san echó un vistazo a la hoja eléctrica que descendía, pero no la esquivó ni la evadió. Cuando la enorme hoja cayó, además de Ron-san, Ron-jiao, que estaba a su lado, también se encontraba dentro del alcance del ataque. Al ver esto, los demás miembros del equipo Ability, sin pensarlo mucho, se lanzaron hacia adelante, uno tras otro, arriesgando sus vidas por Ron-jiao. Pero era evidente que ya era demasiado tarde. La hoja cayó directamente sobre el cuello de Ron-jiao. Varias personas la sujetaron de las piernas al mismo tiempo y la jalaron hacia atrás. Colaboraron entre sí, provocando que Ron-jiao, recientemente fallecida, fuera decapitada de nuevo. La escena era demasiado sangrienta para verla. Algunos adultos taparon rápidamente los ojos de sus hijos. Algunas personas ya habían empezado a llorar. Incluso el padre de Ron, que había permanecido mudo, dejó escapar solos desesperados. Xiaoen observó cómo Ron-jiao, a quien él mismo había decapitado, era partido en dos ante sus propios ojos, y una desesperación abrumadora se apoderó de él. ¿Qué había hecho? La sangre que brotó del cuerpo de Ron-jiao le tiñó los ojos de rojo. La conmoción lo dejó tambaleándose, con el corazón a punto de estallar. Giró la cabeza, pero Ron-san estaba completamente ileso. ¿Por qué no te defendiste? La voz de Xiaoen tembló y se quebró. Los labios rojos de Ron-san se curvaron en una sonrisa cruel y sarcástica. Tu insignificante daño no justifica que malgaste energía mental en la defensa. Su autoestima quedó destrozada por sus palabras suaves y despectivas. A sus ojos, su ataque a máxima potencia era tan insignificante que ni siquiera se molestó en levantar una mano para defenderse. Sentía como si le hubieran arrancado todos los huesos del cuerpo, dejándolo completamente desprovisto de fuerza. No fue hasta que una llama azul se encendió en la palma de la mano de Ron-san y se dirigió hacia el cadáver de Ron-jiao. ¿Qué estás haciendo? Se abalanzó hacia adelante, apartando a Ron-san, lo que provocó que la llama rozara el cuerpo de Ron-jiao. Xiaoen se enfureció de nuevo, y su voz se elevó hasta convertirse en un rugido. Tanto me odias. ¿Sabes lo importante que es Ron-jiao para mí? La mataste y ahora ni siquiera perdonas su cadáver. Ron-san, eres un demonio cruel y despiadado. Deberías haber muerto en ese accidente de coche. Las furiosas maldiciones de Xiaoen parecían ser una forma de desahogar su propia impotencia. Ron-san no sintió ni una pizca de emoción. Ella simplemente agregó un comentario leve y mordaz. ¿Qué se siente al ver a tu preciada Ron-jiao ser decapitada por tus propias manos? ¿Duele? ¿Cómo se comparaba eso con lo que sintió cuando despertó en el hospital y descubrió que lo había perdido todo? Ron-san, mujer venenosa. Lágrimas de sangre brotaron de los ojos carmesí de Xiaoen, pero ni siquiera tenía la capacidad de morir con ella. Su riqueza y estatus eran adornos inútiles frente al poder absoluto. Esa desesperada sensación de impotencia lo arrastraba al infierno. Ron-san caminó paso a paso hacia el cadáver de Ron-jiao. Sus botas de cuero negro golpeaban las pérdidas, produciendo un sonido de dada. Cada sonido parecía conmover los corazones de quienes protegían el cadáver de Ron-jiao. Tenían la mandíbula tensa y los músculos de las mejillas temblaban. Todos la miraban como si fuera su enemiga declarada. A pesar de su miedo, se negaron obstinadamente a retroceder. Ron-san advirtió severamente: apártate. Esta mujer ya no es humana. Su cadáver debe ser incinerado para evitar problemas futuros. ¿Estás seguro de que quieres morir por una pervertida? Estás diciendo tonterías. Nuestra vicecapitana no es ninguna pervertida. Claramente solo tienes celos de ella, no la soportas, así que la estás acusando falsamente y la mataste. La mataste, y eso no es suficiente. Ni siquiera perdonaste su cadáver. No mereces ser humano. La vicecapitana siempre nos ha cuidado muy bien.
¿Cómo podría ser una desviada? Tú eres el verdadero desviado. Cada vez más personas valientes se adelantaron, protegiendo el cuerpo de Rong Jiao tras ellas. No tengan miedo, todos. Puede matarnos a todos si quiere. El vicecapitán es un héroe que nos protegió. No podemos permitir que nuestro héroe sea pisoteado ni siquiera después de muerto. Un grupo de personas habló con fervor apasionado, adoptando una postura heroica, dispuestas a morir por lo que consideraban justo. El padre de Ron también se abalanzó hacia adelante, con el odio solidificado en sus ojos. Levantó el brazo tembloroso, listo para golpear a Ron San. Pero justo cuando levantó la mano, se oyó un crujido. Ron San se dislocó el brazo. Abrió la boca de par en par en un grito silencioso de agonía y gemido. Los transeúntes, que sabían que Ron San y el padre Ron eran padre e hija, no pudieron soportarlo más, y comenzaron a acusarla valientemente de ser cruel y desobediente. Algunos niños ignorantes incluso le arrojaron piedras, y otros se burlaron diciendo que no merecía ser humano y que, por muy poderosa que fuera, debería ir al infierno después de morir. Al ver que la situación estaba a punto de descontrolarse, el jefe del distrito de Qian secó el sudor de la frente y se apresuró a dar un paso al frente para persuadir a Ron San de que, al menos, dejara a Rong Jiao completamente muerto. Si se extralimitaba, se situaría en el lado opuesto de la justicia, lo que solo la convertiría en una enemiga pública. Evidentemente, el jefe del distrito de Qian también demostró que las acciones de Ron San eran inapropiadas. Ron San miró a aquellos que la consideraban un demonio, y el odio en sus ojos le parecía totalmente irónico. Entréguenme su cadáver para que me deshaga de él. De lo contrario, serán enterrados todos con esta pervertida. Dejen de difundir sus malvadas mentiras. Claramente solo están poniendo excusas para sus actos asesinos. Si quieren quemar su cadáver, quémenos a todos. Gritó alguien con fuerza. Pronto, un coro de gritos estalló entre la multitud. Si quieres matar, mátanos a todos. De lo contrario, ni se te ocurre profanar de nuevo el cadáver del capitán Rong Jiao. Abandona la zona segura. No eres bienvenido aquí, puesto que estas personas habían tomado la decisión que consideraban correcta. ¿Por qué no debería ella respetarlas y bendecirlas? Ya que te niegas a escuchar la razón y eliges venerar a un pervertido como tu fe, entonces espera tu castigo. Pero no te arrepientas. Con sus palabras, desapareció de la zona segura. No necesitaba mirar hacia atrás para saber que esas personas estaban vitoreando su victoria, celebrando su insensata unidad. Sistema: aunque la abeja reina fue decapitada, si le cosen la cabeza de nueva, podría revivir. Su poder ya es muy fuerte. Si consume una gran cantidad de energía, se transformará por completo en su verdadera forma. Que ese grupo de personas disfrute de la primera comida de la abeja reina. La adoran tanto que estoy seguro de que estarán dispuestos a convertirse en alimento para ella. Ron San siempre había respetado el destino de los demás y nunca se había entrometido. Cada uno debía asumir su propio karma. Y tal como Ron San había predicho, al caer la noche, se celebró una ceremonia de despedida en la zona segura para el gran héroe Rong Jiao. Su cuerpo decapitado, vuelto a coser y vestido de nuevo, fue colocado en un altar mayor, recibiendo ofrendas y despedidas de aquellos a quienes había protegido. Pero justo cuando la atmósfera alcanzaba su punto más sombrío, Xiaoyu notó que algo andaba mal. El rostro pálido de Rong Jiao había recuperado su color, y los puntos de sutura en su cuello habían desaparecido. Con los ojos fuertemente cerrados, las pupilas bajo sus párpados se movían. Capitana Rong Jiao no parece muerta. Gritó alguien emocionado. Pero tras gritar, ¿cómo aprendieron tardíamente? ¿Cómo podría revivir a alguien a quien le habían cortado la cabeza? A menos que, en medio de la tensa expectación de la multitud, Rong Jiao abrió los ojos de arrepentimiento. Un par de ojos compuestos verticales de color verde intenso brillaban con una luz inquietante en el reflejo del fuego. 063 El padre de Ron murió trágicamente. Rong Jiao, ¿cómo pudiste? Las pupilas de Xiaoyu se contrajeron repentinamente. Se dio cuenta de que algo andaba mal, pero en ese momento el padre de Ron se apresuró a acercarse con entusiasmo. Su confianza había vuelto a la vida. Estaba tan emocionada que viejas lágrimas corrían por su rostro, completamente ajeno a todo lo demás y totalmente ajeno a cualquier anomalía en Rong Jiao.
se aferró con fuerza al apoyo que había recuperado, como si sostuviera un tesoro preciado. No fue hasta que su visión periférica captó accidentalmente la atención de las personas a su alrededor, cuyos rostros estaban distorsionados. Parecía haber visto algo aterrador. Sus ojos se llenaron de horror y retrocedieron inconscientemente en defensa propia. El padre de Ron se dio cuenta de que sus miradas estaban fijas en él. Entonces soltó a Ron Xiao, pero en el instante en que vio su rostro, lo invadió un miedo tremendo. Sus ojos se abrieron de par en par, el pánico, como enredaderas, se apoderó de su corazón, este latía violentamente, y cuando de repente intentó respirar, la sensación de asfixia se hizo aún más pronunciada. Quiso huir, pero sus extremidades no le obedecieron, obligándolo a observar de cerca cómo el rostro de Ron Xiao se abría ante sus temblorosas pupilas. El rostro humano original de Ron Xiao se abrió desde el puente de su nariz, revelando unas piezas bucales negras, masticadoras y succionadoras, que emitían un zumbido inquietante de alta frecuencia. Sus mandíbulas aserradas temblaron ligeramente, como afiladas guillotinas. A medida que otras partes también comenzaban a agrietarse y deformarse, y su cuero se desprendía a pedazos, la persona que tenía delante se había transformado claramente en un monstruo horrible que no era ni humano ni insecto. Ron Xiao alzó sus grotescas y puntiagudas garras, miró los horribles dibujos que tenían, luego se tocó la cara y dejó escapar un chillido agudo y forzado. No. Ahora no, solo un poquito más, solo un poquito más. Soy la abeja reina. Debería ser la abeja reina. Esta no soy yo, no lo soy. El padre de Ron contempló con horror a la horrible criatura que brillaba con un resplandor verde y emanaba una niebla negra frente a él, encontrando totalmente inaceptable que su preciado Ron Xiao pudiera haber resultado de esa manera. Temblaba mientras retrocedía arrastrando los pies, pero tan pronto como se movió, la enfurecida Ron Xiao giró repentinamente la cabeza, y sus extraños ojos compuestos lo observaron. El padre de Ron se sobresaltó, como si sus puntos de acupuntura se hubieran sellado, sus músculos se tensaron y se le erizó todo el vello. No se atrevía a moverse, ni siquiera a respirar. Solo sentía que su corazón, incontrolablemente, amenazaba con salírsele del pecho. Un sudor frío le perlaba la frente, resbalaba y se acumulaba en sus párpados, mientras su garganta seca se agitaba. Al segundo siguiente, 3 apéndices bucales tubulares de color negro azabache se extendieron desde la boca de Ron Xiao y se hundieron rápidamente en el cuerpo del padre de Ron. 2 de ellas le perforaron el cerebro, mientras que la otra le perforó la arteria carótida del cuello, sin que quedara ni una sola gota de sangre al entrar en los tubos. La expresión del padre Ron era de angustia. Podía sentir claramente su poder espiritual y su sangre fluyendo hacia Ron Xiao, no, hacia ese monstruo. Pero no podía emitir ningún sonido, ni siquiera podía pedir ayuda. Miró con desesperación e impotencia a la gente que huía, abriendo la boca para jadear de dolor, como un pez muriendo de deshidratación en el desierto. De repente, recordó las palabras que Ron Sang le había dicho antes, y un profundo arrepentimiento, como cadenas, lo ató, arrastrándolo a un abismo helado e insondable. Todo sucedió demasiado rápido. Desde la mutación de Ron Xiao hasta que devoró a su padre, Ron, apenas transcurrió medio minuto. Xiao vio que el padre Ron ya estaba casi sin color e inmediatamente condensó una bola de energía eléctrica y la disparó contra el monstruo insecto. La red para rayos formó una red eléctrica en el momento en que impactó contra el monstruo insecto, atrapándolo. Él y otros 2 miembros del escuadrón de habilidades trabajaron juntos para arrastrar al padre Ron lejos de allí. Las piezas bucales tubulares, mezcladas con sangre y materia cerebral, fueron extraídas de lo más profundo de los órganos del padre Ron. Aunque el padre de Ron no murió en el acto, ya estaba dando su último suspiro. Recurrió a sus últimas fuerzas para mirar hacia atrás. No había nadie. Sabía que iba a morir, pero no tenía esposa, ni hijo, ni hija. Evidentemente, tenía 2 hijos, pero nadie que lo acompañara en su muerte. Esto era una venganza.
Él lo sabía que estaba equivocado desde el momento en que Ron-san cayó en coma y él se distanció de ella. Antes de cerrar los ojos, la última imagen que tuvo en mente fue la de su hija de niña, montada sobre sus hombros, riendo mientras recogía hojas de arce. Más alto, papá, jajaja San, papá te quiere mucho, cuando papá sea viejo, tienes que comprarle ropa nueva. Le compraré a papá muchísimos regalos. Una hoja marchita se mecía con el viento, hasta que finalmente cayó sobre su rostro arrugado. Al final, no cerró los ojos. Hasta el día de su muerte, nunca comprendió cómo había llegado a esa situación. Xiaoyu arrastró su cuerpo un poco más hacia atrás y vio dos palabras que había dejado escritas con sangre. Lo siento. Sabía a quién iban dirigidas esas palabras inconclusas, pero ¿qué sentido tenía ahora? Capitán, decía la verdad esa mujer. ¿Es el vicecapitán realmente una anomalía? A estas alturas todavía dudas de que sea verdad. ¿Estáis locos? ¿Acaso parece una persona? Algunos miembros del equipo casi llegaron a discutir. La mente de Xiaoyu estaba hecha un lío. No sabía qué estaba pasando. Había estado con Ron Xiao durante tantos años, ¿cómo podía ser ella una excepción? Pero si no lo era, ¿qué era entonces aquello que tenía delante? Justo cuando le costaba aceptarlo, el monstruo insecto ya se había liberado de la roja de rayos y se había puesto de pie lentamente. El monstruo insectoide, de aproximadamente 2 metros de altura, extendiendo sus brazos y dos pares de alas negras y reticuladas brotaron de su espalda. Ignorando su cabeza grotesca, sus manos y pies con garras y púas afiladas, y su piel negra y sucia, su estrecha cintura de avispa y sus largas piernas seguían siendo bastante seductoras. ¡Cuidado!, gritó alguien. El monstruo insectoide abrió su enorme boca, sus extrañas pupilas verticales se contrajeron y sus mandíbulas temblaron ligeramente, emitiendo un sonido de caca. Mientras expulsaba una extraña niebla negra por la boca, también comenzó a extender sus piezas bucales tubulares flexibles, con forma de tentáculos e infinitamente extensibles, seleccionando al azar presas de entre la multitud circundante. Xiaoyu y los demás intentaron usar sus respectivas habilidades para cortar esas partes bucales, pero no tuvo ningún efecto. En cambio, solo enfureció al monstruo. Inicialmente, habían creído ingenuamente que Ron Xiao estaba poseído involuntariamente por un monstruo y, con ingenio, quisieron mostrarle misericordia. Hasta que fueron perseguidos y masacrados por el monstruo, a algunos les arrancaron las extremidades y los dejaron en el suelo como cerdos humanos para que murieran. A algunos les abrieron el pecho y el abdomen, y ellos observaron impotentes cómo se les salían los órganos internos, sin poder hacer nada al respecto. Solo en ese momento se enfrentaron a la realidad. El monstruo era un monstruo, y no el supuesto Ron Xiao. O mejor dicho, nunca había existido un Ron Xiao. Ron-san tenía razón. Era una anomalía peligrosa. El escuadrón de habilidades, originalmente compuesto por 10 usuarios de élite, se redujo rápidamente a solo 5 miembros capaces de luchar. Utilizaron todos los medios a su alcance para resistir, pero frente a este monstruo, todo parecía tan pálido e impotente. Porque descubrió que el cuerpo del monstruo estaba rodeado por un escudo externo que no se podía romper. Ese escudo no solo bloqueaba todo el daño que recibía, sino que también reflejaba las habilidades, aplicándolas al lanzador. Xiaoyu fue alcanzado en el pecho por su propio rayo, saliendo disparado 100 metros hacia atrás, rompiendo un árbol y estrellándose contra una gruesa pared antes de detenerse. PFFT, escupió un bocanado de sangre, sintiendo como si sus órganos internos se hubieran movido. Y a medida que la niebla negra se hacía más espesa, aquellos con poca fuerza de voluntad ya habían perdido las ganas de resistir. Corre rápido. 064 Masacre sangrienta. Esa niebla. La niebla de hace un momento tuvo un efecto hipnótico. Toda esta gente ha quedado hechizada. En medio de la aterradora niebla negra, los gritos caóticos y los lamentos de mujeres y niños resonaban por todas partes. El monstruo parpadeaba y se movía a través de la niebla negra, utilizando sus piezas bucales parecidas a pajitas para absorber sin piedad la energía mental y la carne de su presa. El fuerte olor a sangre impregnaba el aire húmedo, y la niebla negra parecía teñida de carmesí.
Aquel lugar de sacrificios se había convertido en un matadero del purgatorio. Xiao apretó los dientes, soportando sus heridas, y una vez más desató una explosión de trueno, tratando de abrir su escudo, pero la poderosa tormenta eléctrica, explosión de trueno, no fue diferente para el monstruo como encender petardos. No tuvo ningún efecto, y como estaba herida, no pudo esquivar un tiempo y fue capturada vivo por las garras afiladas del monstruo. Unas garras duras y afiladas le sujetaban la garganta, y sus pies colgaban en el aire. Lo levantaron como un pez muerto. La falta de oxígeno hizo que se le enrojeciera la cara y que los vasos sanguíneos comenzaran a aparecer en sus ojos. Las garras, duras como tenazas de hierro, parecían listas para aplastarle la garganta en cualquier momento, y por mucho que luchara, no podía moverlas ni un centímetro. Esa sensación fría y áspera le resultaba desconocida y peligrosa. Parecía que finalmente había aceptado la verdad. La verdad es que Ronjiao no era humano. La prensa de hierro tembló ligeramente, y una bocanada de aire que le salvó la vida se coló en su interior. Jadeó. Su garganta ronca sonaba como papel de lija raspando contra hierro oxidado. Ronjiao, soy yo. Tal vez seguía fantaseando y teniendo esperanzas, o tal vez no podía enfrentarse a Ron-san, quien llevaba mucho tiempo anticipándose a todo. Si hubiera traicionado a Ron-san durante todos estos años, y la mujer que eligió resultaría ser un monstruo horrible y asesino, entonces, ¿no sería un gran idiota que no pudiera distinguir entre un humano y un fantasma? Pero la fantasía estaba destinada a hacerse añicos, porque justo cuando luchaba por reprimir sus náuseas y dirigir una mirada esperanzadora al monstruo, la respuesta que recibió fue un agujero sangriento en el abdomen, atravesado hasta la columna vertebral por afiladas garras. Quedó empalado de un lado a otro. Entonces lo arrojaron al suelo como a una marioneta rota e inmóvil. Escupiendo un bocado de sangre, se desplomó desesperado en un charco de sangre, aferrándose a la vida. Un compañero de equipo sin piernas, que estaba a su lado, se arrastró penosamente hacia él. ¿Qué hacemos, capitán? Nosotros, realmente no deberíamos haber ahuyentado a Ron-san. Ella tenía razón. Xiaoen estaba cubierto de sangre, su rostro ya pálido, solo sus ojos permanecían negándose a cerrarse, por temor a que una vez cerrados, jamás volvería a abrirlos. Aún debía una disculpa. Mientras su conciencia se nublaba, sintió que su cuerpo se elevaba del suelo, como si su alma abandonara su cuerpo. En la sala de mando de defensa de la zona segura, el objetivo ha desaparecido en el sector A, el objetivo ha desaparecido en el sector A. El jefe del distrito de Qian vio esta escena en la pantalla de vigilancia y enseguida se aterrorizó. No sabía cuánto tiempo podría resistir el equipo de apoyo enviado. La alarma de la zona segura sonaba por la noche, pero esta vez el monstruo no estaba fuera de las murallas de la ciudad, sino dentro de sus casas. El jefe del distrito de Qian agradeció que hubieran hecho los preparativos con antelación. La mayoría de la gente ya se había refugiado bajo tierra cuando cayó la noche, porque esta noche también fue el día en que se abrió el agujero de gusano. Todos los que permanecieron en la superficie eran voluntarios que querían despedir a Ronjiao. La noticia de que Ronjiao era realmente una anomalía fue demasiado impactante. Además, habían excluido a Ron-san, y ahora solo les quedaba contactar urgentemente con las regiones militares cercanas para pedir ayuda. Si era posible, esperaba rogarle rápidamente a Ron-san que regresara. Estaba dispuesto a abrirle el camino, postrándose cada 3 pasos y haciendo 9 reverencias. Cuando Yang Fan llegó al lugar, todo el sistema eléctrico de la zona segura se había derrumbado por completo, y 1/3 de la zona ya estaba envuelto en una niebla negra. Soltó varias ráfagas de viento fuerte para empujar la niebla negra que se extendía hacia el distrito de Wouren, fuera de la zona segura. Dado que el viento era fuerte esta noche, apenas necesitó energía mental para disipar la mayor parte de la densa niebla. Sin la densa niebla negra que ocultaba la vista, se podía ver por todas partes restos ensangrentados, cadáveres espantosos y personas heridas y moribundas. El culpable simplemente no aparece por ninguna parte. En ese momento, en la zona rica, el área central de la zona segura, la madre Xiao estaba de pie frente a la ventana que iba del suelo al techo, mirando en dirección a la zona civil completamente a oscuras. Las líneas eléctricas de la zona acomodada constituían un sistema de suministro eléctrico independiente.
Allí reinaba la paz, con electricidad las 24 horas, mientras que la zona civil solo disponía de luz durante 4 horas al día. Naturalmente, oyó la alarma, pero no sabía que esta vez el monstruo no estaba fuera, sino dentro de la zona segura. Originalmente, se suponía que hoy iría a la ciudad subterránea en busca de refugio, pero realmente le disgustaba la sensación de frío y humedad bajo tierra, que la hacía sentir incómoda en general. Al fin, el agujero de gusano se había abierto y cerrado tantas veces, y ningún monstruo había aparecido, así que simplemente se negó a refugiarse allí. Ella optó por quedarse en la superficie con sus 2 viejos sirvientes. Para no afectar su recuperación, Xiaoen también le ocultó la noticia de la muerte de Ronjiao. Estaba a punto de irse a dormir cuando las viejas heridas en sus manos y pies comenzaron a dolerle de nuevo. Esas eran las heridas que Ron-san le había dejado en las manos y los pies, una humillación que jamás olvidaría. Cada vez que le dolían y le picaban las heridas, sacaba a Ron-san para azotar su cadáver. Esa perra malvada, sería genial que se la comieran esos monstruos de afuera. Que no la muerdan hasta matarla de un solo mordisco, así, viva, comiéndola mordida a mordisco, torturándola hasta la muerte. Señora, no se enoje. Esa malvada mujer recibirá su merecido tarde o temprano. Su nuera actual es excepcional, mucho mejor que esa mujer malvada. La criada, que tenía su misma edad, se acercó para consolarla. La madre de Xiao guardó silencio por un momento. Si bien al principio menospreciaba a Ronjiao, a medida que la reputación de esta crecía, fue aceptando gradualmente a su nueva nuera. Sin importar que, era el apocalipsis, y no había nadie mejor para elegir. Déjala en paz. Todavía le falta un poco para estar con mi hijo. Mientras la madre de Xiao hablaba, sonó el timbre. El sirviente corrió inmediatamente a abrir la puerta, y un viento frío que traía consigo el olor a sangre entró a raudales. La lámpara de araña de cristal del salón parpadeó, y la madre de Xiao no pudo evitar estremecerse. Tía Liu, ¿quién es? ¿Por qué no ha cerrado la puerta? Pasó medio minuto y no hubo respuesta. La tía Liu parecía estar de espaldas, clavada en la puerta. La madre de Xiao finalmente no pudo evitar acercarse para comprobar qué le ocurría. Tiró con impaciencia de la tía Liu, y antes de que pudiera pronunciar las palabras de reproche, el cuerpo de la tía Liu cayó justo delante de ella, partiéndose por la mitad a la altura de la cintura en el instante en que tocó el suelo. La madre de Xiao estaba muerta de miedo, con la sangre helada. Se le tensó el cuero cabelludo, su respiración se volvió caótica y sus piernas cedieron, provocando que cayera hacia atrás. Pero en ese momento, un sonido aterrador provino de la oscura puerta. Toc toc, toc toc, el nítido sonido de tap tap resonaba con claridad excepcional en la noche silenciosa. Cada paso parecía pisarle el corazón, golpeando su alma. El sonido se acercaba cada vez más. Ella miraba fijamente la salida oscura, tragando saliva con nerviosismo. El corazón de la madre de Xiao latía con fuerza, casi saliéndosele del pecho. Instintivamente quiso gritar, pero sintió como si una mano invisible le ahogara la garganta, y solo pudo emitir un temblor casi imperceptible. En la oscuridad, un par de tacones altos manchados de sangre apareció a la luz, y una figura borrosa se fue aclarando gradualmente en su visión aterrorizada. Ronjiao, eres tú. ¡Qué bien! La madre de Xiao jamás había sentido a su nuera tan amable. Sus nervios, que estaban tensos, finalmente se relajaron, y su tono rebosaba de una emoción sincera. Rápido, que alguien se encargue del cuerpo de la tía Liu. Hay un monstruo. Un monstruo la mató. Y cierra la puerta. Ronjiao la siguió, sin siquiera mirar el cadáver, y solo preguntó fríamente: ¿qué monstruo? Mamá, ¿lo viste? La madre de Xiao seguía conmocionada. Parece que vi un par de ojos verdes. ¡Qué asco! Los labios de Ronjiao se curvaron en un extraño arco. Ojos verdes. Así. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros.
065 Confesión de una cucaracha hembra para cuando Yang Fan y sus hombres la localizaron en la residencia de la familia Xiao, la madre de Xiao ya había fallecido. No había ni una gota de sangre, y toda la humedad de su cuerpo había sido succionada hasta secarse, dejando un terrible cadáver desecado. Colgaba del balcón del salón como un trozo de verdura seca y salada. Otra criada, que se había escondido en el armario, tampoco escapó, se retorció como un pretzel y la dejaron en la bañera. Yang Fan salió de la residencia de la familia Xiao y encontró un rastro de sangre fresca en el pasillo. Él y sus hombres siguieron el rastro de sangre hasta el jardín exterior, y al otro lado del jardín había un solarium. La puerta del solarium estaba entreabierta, y la tenue luz amarilla del interior parpadeaba y se balanceaba. La percepción mental del Esper le indicó que el monstruo estaba adentro. Levantó su rifle de francotirador, se acercó con cautela, empujó la puerta y el solarium de 10 metros cuadrados quedó completamente a la vista. Inesperadamente, no había un monstruo dentro, sino dos personas. Ronjiao y Xiaoen. Xiaoen yacía inconsciente en el suelo, rodeado de tierra para macetas y fragmentos de cerámica rota. Sin embargo, Ronjiao anticipó claramente la llegada de Yang Fan. Estaba de espaldas a la puerta, vistiendo una camisa blanca informal nueva, sin rastro alguno de sangre. Era como si esa sangrienta masacre no tuviera nada que ver con ella. No fue hasta que giró la cabeza que Yang Fan quedó atónita al ver su apariencia, que no era ni humana ni fantasma. En su rostro, la frente y los ojos habían recuperado su forma humana, pero la nariz y la boca habían sido reemplazadas por probóscides muy prominentes. Su cabello, que le llegaba hasta las orejas, se aferraba a mechones a sus orejas, y en su cuello se apreciaban débilmente sangre roja y un líquido viscoso de color verde. Después de que la mandíbula superior de la probóscide emitiera una serie de temblores sibilantes, una voz femenina llegó a los oídos de Yang Fan. Arrodíllate. Arrodillarte y someterte a mí es tu única salida. Al mismo tiempo, todos en la zona segura oyeron esa voz, y algunos también notaron una magnífica imagen gigante mitad insecto, mitad humana que apareció en el cielo sobre el lado este de la zona segura. La forma del monstruo gigante emitía una luz etérea. Su cabeza se asemejaba a una persona abeja, pero sus patas y alas eran como una cucaracha. No fue nada divino, sino extremadamente extraño. Yang Fan observó cómo la mujer que tenía delante claramente no abría la boca, pero su voz seguía siendo clara, lo que indicaba que estaba utilizando la transmisión mental, transmitiendo directamente sus pensamientos al mar de conciencia de la otra persona. ¿Quién eres exactamente? ¿Y cuál es tu propósito?, preguntó Yang Fan. Apenas hubo terminado de hablar cuando una presión tremenda, como la de una inundación de montaña o la de una bestia feroz, se abalanzó sobre él. Fue derribado casi instantáneamente al suelo, sin apenas poder resistir, como si cargara una enorme montaña sobre su espalda, incapaz incluso de levantar la cabeza. Si no se hubiera resistido desesperadamente con todas sus fuerzas mentales, no sería exagerado decir que habría sido aplastado contra el suelo. ¡Qué ataque, qué defensa! Ante esta presión, todo era una quimera. Fue una bendición que sus órganos internos no resultaran aplastados. Apretó los dientes, los músculos tensos de sus brazos temblaron y capas de sudor goteaban de su frente al suelo, donde la tierra para macetas las absorbía. Unos tacones altos blancos aparecieron en su campo de visión, y Ronjiao se acercó paso a paso, deteniéndose a medio metro delante de él. No podía ver su rostro, solo oía una voz pausada llena de tono disuasorio. Soy una forma de vida muy inteligente de Kalostar, una noble reina. Si aceptas servir a mi lado, puedo ayudarte a adquirir poder infinito. Cuando recupere la soberanía sobre Kalostar, será la reina abeja y tú podrás ser el rey consorte. Al oír esas palabras sin sentido, los brazos de Yang Fan temblaron y casi se atraganta. ¿Qué dijo? ¿A quién se dirigía? Ni siquiera podía ver moviendo los ojos hacia arriba. Justo cuando luchaba por intentar levantar la cabeza, sintió de arrepentimiento que todo su cuerpo se relajaba y que su cuerpo, antes inmovilizado, recuperaba la libertad. Yang Fan y el pequeño Gao, que estaba detrás de él, cayeron al suelo.
Los dos hombres alzaron la vista, y solo entonces Yang Fan se encontró con la mirada intrigante de Ron Xiao. Jefe, le ha tomado cariño, susurró al pequeño Gao, dándole un codazo. La cabeza de Yang Fan daba vueltas, recordando varias ocasiones en las que la mirada de Ron Xiao hacia él no había sido pura. ¿Qué clase de situación tan extraña era esta? Lo siento, no eres mi tipo, respondió sin rodeos. ¿Por qué? ¿Acaso no soy hermosa? La voz de Ron Xiao se tornó varios tonos más áspera, con una matiz de ferocidad exasperada. Varias macetas en el solarium explotaron debido a la energía que ella liberó, asustando a la pequeña Gao, que se encogió detrás de Yang Fan. Yang Fan estaba paralizado. ¿Acaso oía lo que decía? Su aspecto actual tenía algo que ver con la belleza. Su silencio enfureció claramente a Ron Xiao. Caminó nerviosamente de un lado a otro por un instante, y luego repentinamente cambió de forma, transformándose en el monstruo insecto que no se parecía en nada a un ser humano. Su figura de 2 metros de altura bloqueaba directamente la luz, y la probóscide con forma de tentáculo que tenía en la boca flotaba, sumiendo a los dos hombres en la sombra. Las piernas del pequeño Gao se aflojaron, y rápidamente instó a Yang Fan a que estuviera frente a él. Jefe, un hombre sabio no sufre pérdidas inmediatas. En esta situación, ¿por qué no simplemente acepta la situación? Cállate. Yang Fan estaba pensando en cómo controlarlo y ganar tiempo hasta que llegaran los refuerzos. ¿De verdad no te gustó? Esta reina es la mujer más deslumbrante de Kalostar, y que me gustas es un honor para ti. Pero la boca de Yang Fan parecía capaz únicamente de decir la verdad. Hermana, mi orientación sexual es femenina, soy mujer, no una cucaracha hembra, ¿entiendes? PFFT. Aunque no era la ocasión adecuada, el pequeño Gao no pudo evitar reírse. Sin embargo, al segundo siguiente, ambos hombres notaron que algo andaba mal. La cucaracha hembra, no, los ojos originalmente verdes del monstruo se habían vuelto rojos como el fuego. Soy la abeja reina. Soy la reina. ¿Cómo podría ser una asquerosa cucaracha? Esta no soy yo de verdad, no lo soy. Algo va mal, jefe, creo que se ha vuelto loco, ¿qué hacemos? Corre. Yang Fan lanzó a Little Gao volando con un tornado directo. Él mismo conjuró varios clones, cada uno de los cuales sacó el insecticida especialmente desarrollado por el Instituto de Investigación para atacar las características únicas del monstruo, y se lo disparó al cuerpo mediante rifles de francotirador. Resultó que, el mismo día en que Ron Sang recibió los resultados del análisis de los quelíceros, ya había revelado el origen de estos a Hei al comandante militar. De este modo, quedó al descubierto la posibilidad de que Ron Xiao fuera una anomalía. El asunto era de gran importancia y, aunque aún no existían pruebas definitivas, todas las partes lo tomaron muy en serio. Sobre todo después de enterarse del daño potencial que Ron Xiao podía causar, ninguna de las partes se atrevió a ignorarlo. Para evitar alertar al enemigo, el Instituto de Investigación investigó en secreto venenos dirigidos contra este monstruo, mientras que los militares se encargaban de establecer controles y minimizar las pérdidas. Inicialmente, también habían informado a Xiao sobre sus sospechas con respecto a Ron Xiao, pidiéndole a él y al equipo de combate de Ability que cooperaran en la recopilación de pruebas. Pero Xiao optó obstinadamente por creer en Ron Xiao, y el equipo de combate de habilidades también se puso de su lado. El comandante del distrito militar y la capital de la familia Xiao estaban profundamente vinculados, por lo que también decidió confiar en Ron Xiao. Por eso sufrieron una masacre tan brutal en este día. Varias balas envenenadas especialmente fabricadas, impulsadas por rifles de francotirador y la fuerza del viento de Yang Fan, volaron hacia la reina abeja en la que se había convertido Ron Xiao a la velocidad del rayo. Pero justo cuando las balas estaban a menos de 10 milímetros de la abeja reina, su escudo protector se activó de nuevo. Las balas, junto con sus casquillos, quedaron hechos añicos. De repente, giró la cabeza, fijando su mirada feroz directamente en Yang Fan, y su probóscide tubular, como la de un monstruo tentacular, se expandió rápidamente y salió disparada para atraparlo. La maldita supresión de la gravedad había regresado, y con la probóscide ya frente a sus ojos, no podía moverse. Esperaba con desesperación la llamada de la muerte, pues jamás había tocado los labios de una mujer en su vida, y sin embargo, en el momento de morir, estaba a punto de que esa
ese monstruo le introdujera esa cosa repugnante en el cuerpo. 066 Ron Xiao fuera de líneas as. Mientras Yang Fan esperaba la muerte, de repente escuchó el agudo silbido de un látigo que cortaba el aire a sus espaldas. Abrió los ojos, sintió un arrepentido presionado alrededor de la cintura y, acto seguido, fue elevado en el aire, saliendo disparado hacia atrás. En un abrir y cerrar de ojos, lo habían sacado del techo del invernadero y lo habían llevado al exterior. La fuerza que lo rodeaba por la cintura se aflojó, y apenas logró mantenerse en pie cuando vio que el techo se abría de nuevo y la abeja reina lo perseguía. Ninguno de ustedes escapará. Toda la zona segura será mi guarida. Aceptar mi transformación y convertirse en mi sirviente es su única salida. ¿Te refieres al escudo de 30 kilómetros que cubre el centro de la zona segura? Disculpa, lo rompí sin querer. Ron San agitó el látigo que tenía en la mano, con un tono arrogante y trato de malicia. La abeja reina, en su estado de furia, rugió. Arruinaste mi gran plan y todavía te atreves a venir. Si has venido, ni se te ocurre irte. Extendió las alas de su espalda y voló hacia Ron San. Antes de que pudiera acercarse, Ron San saltó y atacó con su látigo. Estallido. El golpe con toda su fuerza fue bloqueado por las patas delanteras de la abeja reina, pero dejó varias grietas en su duro caparazón. Un líquido rojo y viscoso brotaba como magma ardiente, y sus propiedades supercorrosivas provocaban que se elevara humo blanco al tocar el suelo. La abeja reina estaba furiosa y conmocionada, porque el único latigazo de Ron San había roto su escudo y la había herido. Varios rayos de energía negros y rojos, que transportaban millas de grados de alta temperatura, salieron disparados de su boca hacia Ron San. Ron San desató su habilidad de relámpagos, condensando un enorme escudo de rayos rojos frente a los haces, capaz de distorsionar el espacio. Las corrientes eléctricas se entrelazaban y cruzaban sobre el escudo de luz azul, envolviendo instantáneamente las haces de luz al atravesarlo y luego reflejándolos de vuelta. En un instante, el techo junto a la abeja reina se derrumbó, los árboles en la zona rica se partieron por la mitad, y los kilómetros de grados de alta temperatura incendiaron instantáneamente las ramas y las hojas. Las llamas envolvieron el invernadero bajo los pies de la abeja reina. 3 probóscides salieron volando de su boca como ágiles serpientes, y al mismo tiempo, innumerables insectos negros pequeños también emergieron de su boca. Todos esos insectos tenían alas, como una combinación de avispas y cucarachas, extraños y repugnantes. No se agruparon formando un enjambre, sino que se dispersaron, volando en todas direcciones. En este sistema, todos estos insectos tienen aguijones en la cola. El veneno del aguijón puede controlar a la víctima. Ron San activó inmediatamente su habilidad de fuego, y varias líneas de fuego salieron disparadas, persiguiendo a los insectos voladores dispersos. Yang Fan aprovechó la oportunidad para desatar un torbellino, absorbiendo a todos los rezagados hacia el ojo del viento y llevándolos al fuego. El viento y el fuego formaban una combinación verdaderamente maravillosa. Las probóscides de la abeja reina estaban ahora sobre ellos, como 3 serpientes espirituales problemáticas, coordinándose entre sí para lanzar un ataque a corta distancia contra Ron San. Ron San utilizó la técnica del toque de hielo para recubrirlos con una gruesa capa de hielo, llegando incluso a congelar el líquido altamente corrosivo que se encontraba dentro de los tubos de la probóscide. Cuando las probóscides se volvieron torpes, se transformó en un rayo, esquivando hacia la espalda de la abeja reina. Condensó 2 bolas de relámpagos en sus palmas y golpeó sus alas. Fragmentos de la membrana del ala, destrozados por el rayo, caían susurrando, reflejando un resplandor oscuro carmesí sobre el suelo quemado. Un destello de dolor reprimido cruzó los ojos compuestos de la abeja reina, que se contrajeron repentinamente. Al darse la vuelta, sus afiladas y poderosas garras delanteras se abalanzaron sobre Ron San. El látigo Fengmin que Ron San sostenía en la mano se transformó en una larga hoja. Primero, cortó los tubos de la probóscide, congelados y quebradizos, y luego usó la hoja para desviar las garras gigantescas, duras como el acero. Ella paró el golpe, giró, luego empujó y tiró, desprendiendo una garra delantera y dejando la otra prácticamente inservible. Esto no fue el final.
e inmediatamente se deslizó hacia adelante, arrancando con sus propias manos un trozo de la escama abdominal de la abeja reina. Aunque el fluido corporal verde y viscoso tenía propiedades corrosivas que podían penetrar una pieza de acero de 5 centímetros de espesor, Ron-san parecía completamente ileso. La abeja reina sintió claramente dolor, abrió su enorme boca y dejó escapar un rugido doloroso. ¡No! Soy la noble abeja reina, todos deben someterse y dedicarse a mí, ¿cómo podrías herirme? Tras rugir, sacudió su cuerpo herido, pero la herida sanó al segundo siguiente y rápidamente le crecieron nuevas alas y escamas abdominales. Como cabría esperar de los genes de las cucarachas, esta capacidad de autorreparación es realmente diferente. Soy la abeja reina. Soy la abeja reina. En medio de los furiosos rugidos, varias enormes ondas de energía se estallaron alrededor del monstruo, con una potencia comparable a la de una bomba atómica. La otra lujosa zona rica quedó arrasada por la onda expansiva. En medio de la enorme explosión, el polvo se elevó formando una nube en forma de hongo, los cables de alta tensión crepitaron y echaron chispas, y las ruinas derruidas se equilibraron precariamente. Ron-san retiró el escudo electromagnético que flotaba en su palma y, con una leve sonrisa, esbozó una sonrisa bajo la mirada furiosa de la abeja reina. Acepta la realidad. Solo tienes la mitad del linaje abeja humano. La otra mitad es un pariente cercano de las cucarachas. Dicho de forma amable, eres un híbrido. Dicho de forma más directa, eres un mestizo. Tu linaje es impuro, por eso fuiste desterrado por los de tu especie a vagar por el universo, ¿correcto? Ron-san descubrió algunas pistas cuando le pidió a G que examinara el aguijón. Así que, cuando ayer luchó contra Ron Jiao, tomó directamente una muestra de tejido de debajo de la piel de Ron Jiao. Tras realizar más pruebas, se confirmaron sus sospechas. Se trataba de un monstruo híbrido. El sistema le indicó a Ron-san que solo una abeja reina con un linaje puro podría completar la transformación mediante la transferencia de memoria, y que solo transformándose en una verdadera abeja reina poseería su poder original. Y esta especie híbrida dentro del cuerpo de Ron Jiao estaba destinada a no lograr nada significativo. Por lo tanto, calculando desde el momento en que Ron Jiao apareció en la familia Ron hasta ahora, ya habían pasado 5 años del débil periodo, y aún no se había transformado con éxito, lo que servía como prueba. Observó fijamente a la ahora enloquecida abeja reina, especulando audazmente sobre sus orígenes. Déjame adivinar, tu madre, la reina abeja, te tuvo con una especie distinta a la del rey abeja, luego fuiste desterrado por tus parientes, y para demostrar tu valía, fuiste al planeta Tianlong, robaste ese pequeño tianlongiano y luego viniste a Estrella Azul. ¿Cuál es tu propósito? Ron-san analizó sus propias conjeturas para sí misma. La abeja reina, naturalmente, no respondió, pero sus pupilas verticales, tensas y temblorosas, indicaban que las deducciones de Ron-san eran correctas. No importa si no responde. Naturalmente, encontraré la manera de saberlo. Una vez que te mate y extraiga tu esencia, todas las verdades saldrán a la luz. Ron-san dejó de dudar y pasó de la pasividad a la acción, cargando hacia adelante, con cada movimiento dirigido directamente a un punto vital. ¿A qué le temen los insectos? A las bajas temperaturas. La habilidad de hielo tuvo un efecto supresor sobre los insectoides. El sellado de hielo combinado con explosiones de hielo envueltas en escarcha atravesó el denso humo, mientras que la abeja reina liberó magma caliente para contrarrestar y resistir. La niebla gélida chocó con el magma abrasador, estallando en una deslumbrante luz roja. Ondas de calor ondulantes, que transportaban humo y polvo, envolvieron los alrededores en una espesa niebla. Yang Fan, que se encontraba en la periferia, no podía ver la batalla que se desarrollaba en el interior, solo distinguía vagamente varios destellos de luz. Detrás de él, el grito del pequeño Gao llegó desde lejos hasta cerca. Soltó un paravientos para detener a la persona fuera de control. ¿Por qué ha vuelto? Tras aterrizar en tierra firme, el pequeño Gao se sintió mareado. Después de que lo agarraran del hombro y apenas lograra estabilizarse, sus ojos seguían dando vueltas.
Fu, tu viento, me llevaste en un gran círculo y me trajiste de vuelta. Yo el pequeño Gao se inclinó y vomitó. Solo entonces Yang Fan recordó que su tornado de viento volvería a su punto de partida. En medio de los muros de ruidos y las ruinas, se oyó de repente una vibración intensa, y una deslumbrante luz roja se reflejó en el cielo lejano. E inmediatamente después, el suelo comenzó a temblar violentamente, y un lamento desgarrador rasgó el cielo, haciendo temblar los corazones de todos. El pequeño Gao se acercó a Yang Fan, con la mirada fija en la figura que se iba despejando entre el humo blanco. Un arco rojo sangre salió disparado. Con un golpe seco, una cabeza ensangrentada, como arrancada de un mordisco, cayó a sus pies. 067 La verdad sobre los niños. Ron-san arrancó la cabeza de la abeja reina y extrajo su núcleo. Era un núcleo de cristal colorido, similar a una gema. Ese era el propósito de la acción de Ron-san. Ella quería ese núcleo. Además del poder que reside en su interior, lo más importante era la verdad que contenía, una verdad relacionada con ella. La abeja reina, Ron Jiao, había muerto. Esta vez, estaba completamente muerta, sin posibilidad de reanimación. Porque su cuerpo quedó reducido a cenizas por una bola de fuego de Ron-san. Esta vez, nadie salió a detenerla. En cambio, aquellos supervivientes que anteriormente habían sentido injusticia hacia Ron Jiao, se presentaron uno a uno para echar más leña al fuego. A causa de Ron Jiao, sus familias quedaron arruinadas y perdieron a sus seres queridos. Por culpa de Ron Jiao, vivieron vidas peores que la muerte. A causa de Ron Jiao, quedaron sumidos en un arrepentimiento infinito. El costo de elegir a la persona equivocada en este incidente fue enorme, con millas de víctimas en la zona segura. La zona rica fue arrasada, el director de la zona segura fue destituido, e incluso el sistema de prioridad de capital fue desmantelado. La zona segura sería tomada directamente por el distrito militar. Se anunció la reorganización del equipo de batalla de habilidades original, y los militares querían que Ron-san fuera su capitán. Ron-san se negó. Ella recomendó a Yang Fan. Aunque no aceptó directamente ser la capitana, sí prometió dar un paso al frente si surgían dificultades. La zona acomodada se reconstruiría como una zona civil con capacidad para albergar a más personas, y la gente común que había estado merodeando fuera de la ciudad, dependiendo de la aventura para conseguir provisiones para sobrevivir, también obtendría los requisitos para entrar en la ciudad. Milagrosamente, Xiaoen no murió tras resultar gravemente herido. Cayó en un coma profundo, pero Ke dijo que incluso si despertaba en ese estado, quedaría lisiado. El tejido corporal que albergaba el núcleo de su habilidad quedó destrozado, y nunca más podría volver a ser un Esper. Permanecer en coma de por vida, o morir ahora mismo, podría ser el mejor desenlace para él. De lo contrario, al despertar tendría que afrontar la trágica muerte de su madre. ¿Qué crees que sintieron el capitán Xiao y la reina cucaracha al dormir juntos? Un compañero superviviente, que acababa de visitar la habitación de Xiaoen, bromeó con curiosidad. ¿Qué se sentiría? Debió ser increíble, ¿no viste lo mucho que la sostenía en aquel entonces? La mente consciente de Xiaoen escuchó claramente las conversaciones a su alrededor. Sabía que se había convertido en el hazmerreír, pero ¿qué podía hacer? No todo se podía deshacer. Si pudiera volver a empezar, se quedaría al lado de Ron-san, esperando a que despertara, y ni siquiera le importaría ese bicho raro. Justo cuando su conciencia se nublaba, sintió de repente una extraña energía que lo alejaba de su cuerpo físico. Se vio irresistiblemente atraído hacia un espacio lleno de líneas azules y blancas. Tras ser apretado y retorcido docenas de veces, vio una salida blanca delante. Flotó hacia la salida y, tras una breve oscuridad, finalmente llegó al mundo real. Esa figura sentada con las piernas cruzadas, era Ron-san. En realidad, él se había acercado a Ron-san. Ella parecía estar absorbiendo un núcleo de energía, porque un núcleo flotaba sobre su cabeza. Además de servir como soporte para que Strange Beast almacene energía, un núcleo de energía también era un dispositivo de memoria. Al absorber la energía del núcleo, también se podía vislumbrar los recuerdos originales del propietario del mismo. En el instante en que los patrones dorados emitidos por el núcleo entraron en contacto con la frente de Ron-san, el cuerpo transparente de Xiaoen
fue absorbido repentinamente por los patrones de luz dorada. Cuando volvió a abrir los ojos, vio, desde una perspectiva en tercera persona, un mundo alienígena lleno de gente abeja, porque en ese mundo Marte se podía ver claramente una vista simple. Rodeado por un grupo de seres parecidos a las abejas, un bicho raro poco convencional fue marginado, acosado y finalmente exiliado a una estrella muerta sin formas de vida. Ese bicho raro, si no se equivocaba, era Ronjiao. Con el paso del tiempo, el bicho raro, por casualidad, se topó con una nave espacial. Llegó a un planeta más grande y tecnológicamente más avanzado. Los amos de este planeta eran los lagartos Sirio, que también eran los enemigos naturales de su especie. La guerra entre Sirio y el pueblo abeja había durado cientos de años, y en la batalla más reciente, el pueblo abeja derrotado se convirtió en esclavo y su planeta en una colonia. Irónicamente, este ser exiliado se convirtió en la única esperanza para el pueblo de las abejas. La abeja reina capturada, al verlo también en la estrella Tianlan, le encomendó una misión: robar al joven príncipe de la familia real de Tianlan. Utilizándolo como rehén, obligarían a Sirius a devolverles su soberanía. La abeja reina prometió que si completaba la misión, se convertiría en la próxima abeja reina. Para demostrar su valor, ganó y rápidamente comenzó a operar. Robó al príncipe recién nacido de la raza de los hombres lagarto, pero durante su huida se topó con una turbulencia espacio-temporal y finalmente llegó a la estrella azul. Para facilitar sus actividades en Blue Star y adaptarse al entorno de Blue Star, utilizó el método de transferencia de memoria que le enseñó a la abeja reina para transformarse en un cuerpo humano. Esta persona era Ronjiao, una enfermera en prácticas del hospital. Tras el saqueo del cuerpo de Ronjiao, su conciencia original no se había disipado por completo. Estaba enamorada del apuesto, rico y viudo Xiaoen. Mientras tanto, el joven Tianlan Person que fue llevado a Blue Star no pudo adaptarse al entorno y estaba muriendo rápidamente. Un príncipe muerto no podía ser un rehén. Había que mantener con vida. En ese momento, se detectó que parecía haber una energía misteriosa que protegía al inconsciente Ronsan. Para mayor coincidencia, Ronsan estaba embarazada y llevaba en su vientre un embrión humano de 6 meses. De la fusión de dos conciencias, surgió una solución audaz y mutuamente beneficiosa. A altas horas de la noche, le abrió el abdomen a Ronsan, y le extrajeron un pequeño feto, que aún se encontraba dentro del saco amniótico. La diminuta criatura con forma de lagarto, fue colocada entonces en su útero. Ondas de luz blanca repararon la herida en su abdomen. Solo el pitido del equipo de monitorización podía demostrar que había sido sometida a una cirugía de alto riesgo. En cuanto al niño que fue recortado, lo arrojaron al río. Unos meses más tarde, Ronsan dio a luz a una criatura deforme mediante cesárea mientras estaba en coma, convirtiéndose en la desgracia de las familias Xiao y Ron. Más tarde, Ronjiao, utilizando los diversos aguijones que le había dado la abeja reina, controló a todos en la familia Ron y logró hechizar a Xiaoen. Xiaoen, incluso siendo un mero ser consciente, no pudo evitar temblar de pies a cabeza al ver esto. Se cubrió el rostro, pero como solo era una conciencia, no podía romper lágrimas. Era él. Había malinterpretado a Ronsan durante tantos años. En el pasado se amaron profundamente, pero debido a un extraño suceso desconocido, se produjo una ruptura y se separaron definitivamente. El arrepentimiento, como una montaña que se derrumba, lo envolvió. Sentía su respiración como espinas afiladas, que le arañaban las vías respiratorias, desgarrándole el corazón y los pulmones, y el dolor era insoportable. El aparato situado junto a la cama, detectó su anomalía emocional y emitió una alarma de forma continua. El médico personal se apresuró a acercarse y vio al hombre en la cama llorando sin cesar. Tras presenciar todo aquello, Ronsan quedó inmediatamente destrozado por la cruel verdad. Ella sí que tuvo un hijo al que ni siquiera había visto. Ni siquiera sabía si era niño o niña, un bulto tan pequeño, arrojado al río abrazado antes incluso de que tuviera la oportunidad de ver este mundo. Una pena inmensa la invadió, y la sensación de asfixia en su pecho la hizo desear morir. Sistema, moviliza rápidamente tu poder mental para proteger tu mar espiritual de conciencia. Si te distraes de nuevo, sufrirás una reacción adversa del poder de este núcleo monstruoso.
El aviso del sistema era urgente, pero Roxanne sintió de arrepentimiento, como si hubiera perdido el sentido de la vida y de volverse fuerte. Abrió los ojos, tosió una gran cantidad de sangre y luego cayó en coma. 068 Reunión sin U. Al enterarse de que Roxanne había caído en coma, Lan Jia se preparó de inmediato para llevar a la pequeña Nuan Nuan a verla. Sin embargo, cuando salió de la zona segura, el hospital le notificó que Jian Muchuan se estaba muriendo y que querían verla por última vez. Hace un año, Jian Muchuan resultó herido durante una misión, uno de sus riñones falló y tuvo que ser extirpado, pero inesperadamente, ayer, se descubrió que su único riñón restante tenía una lesión grave. En el apocalipsis, bajo la influencia de diversas radiaciones y contaminaciones, los humanos o bien se adaptan y mutan, o bien desarrollan lesiones. El accidente ocurrido esta vez en la zona segura dejó a cientos de personas gravemente heridas al borde de la muerte, y hubo una grave escasez de espers curativos. Jian Muchuan ya no quería consumir recursos curativos. Decidió aceptar su destino. Quizás porque estaba cerca de la muerte, sintió que no había nada a lo que no pudiera renunciar. Incluso pudo dejar de lado su relación de amor-odio con Lan Jia, pero justo antes de morir, sintió un fuerte impulso de verla una última vez. Lan Jia fue al hospital a verlo para confirmar si realmente se estaba muriendo. Al ver su rostro de muerto, su estado de ánimo no se complicó en absoluto. Una vez que confirmó que no le quedaba mucho tiempo de vida, sintió alivio. Sin esperar a que Jian Muchuan expresara ningún arrepentimiento sin sentido ni ninguna otra tontería, se dio la vuelta y se marchó. Sin embargo, Jian Muchuan la agarró con fuerza. Lan Jia, no importa si lo cree o no, nunca he traicionado nuestro matrimonio. Tras la muerte de mi cuñada, no sentí reparo alguno, solo rabia por tu crueldad a sangre fría. Ese hijo tuyo, ahora puedo pasarlo por alto, te perdono, bofetada. La ira se apoderó del corazón de Lan Jia y levantó la mano para quitarle la máscara de oxígeno de un manotazo. Un moribundo habla aún con más descaro. Vete al infierno. Tras terminar de maldecir, no volvió a mirarlo y simplemente se marchó. Jian Muchuan la vio desaparecer con decisión, y sus emociones se agitaron, provocando que la orina en su catéter volviera a tornarse roja en una gran parte. Justo cuando pensaba que iba a morir, oyó a alguien correr emocionado hacia él para decirle: «Señor ministro Jian, tengo buenas noticias para usted. Tenemos un donante de riñón compatible en nuestra zona segura». Jian Muchuan, que estaba al borde de la muerte, volvió a la vida obstinadamente. ¿De verdad? El médico le entregó la información de la persona cuyo riñón coincidía con el suyo, y cuando la tomó y la revisó, era la información de Nuan Nuan. Jian Muchuan vio el análisis comparativo de Adam, que mostró que él y Nuan Nuan eran padre e hija, y quedó completamente asombrado. ¿Acaso el niño salvaje del que hablaba era su hijo? ¿Cómo podría ser eso? Pero la fuente de este análisis de datos fue el Sistema Médico de Inteligencia Artificial del Instituto de Investigación. Este cerebro inteligente de IA no cometería errores. El sistema cerebral inteligente recoge muestras de sangre de todas las personas en la zona segura para controlar su salud, y cuando están enfermas o heridas, analiza y pone en contacto a personas que pueden proporcionarles sangre u otra asistencia médica para que puedan recibir ayuda oportuna. La información de Nuan Nuan fue comparada activamente con la de Jian Muchuan por el cerebro inteligente. Al ver esta noticia, Jian Muchuan abandonó por completo su intención de morir. Arrastró su cuerpo gravemente enfermo para encontrar a He. Lan Jia era alumno de He. Debía saber lo que estaba pasando. Roxanne recuperó la conciencia después de haber estado en coma durante una semana. Cuando abrieron los ojos, muchos rostros, algunos preocupados y otros ansiosos, rodeaban su cama. La familia de su tía y los niños estaban todos allí, incluso Lan Jia y la pequeña Nuan Nuan habían venido. La pequeña Nuan Nuan, secándose las lágrimas, se acercó corriendo. «Madrina, por fin ha despertado, todos estábamos muy preocupados por ti». «Gracias». La niña, vivaz y adorable, inyectó un soplo de vitalidad en el espíritu cansado y desconcertado de Roxanne. Sistema, la absorción del núcleo falló, pero afortunadamente, protegiste tu mar de conciencia a tiempo, por lo que la reacción no causó demasiado daño. No es que la absorción haya fallado, es que este núcleo no puede ser absorbido temporalmente.
Este núcleo era la única evidencia de que la muerte del principio de la estrella Tianlong no tenía nada que ver con la estrella azul. Sabía que esas personas acabarían llamando a su puerta. La invasión de monstruos de agujeros de gusano era solo el principio. San, anímate, vamos a ver el maíz y las sandías que plantó la tía. Su tía llevó a Ron-san, algo abatida, hasta la base segura a nivel del suelo para que viera los frutos de su trabajo durante este periodo. La pequeña casa, que originalmente estaba en ruinas, había sido renovada, y su tía había plantado eustoma y campanula en el patio, además de instalar un columpio y colocar mesas y sillas de troncos. Delante del patio se construyó una valla de madera. El pequeño patio no era lujoso, pero sí limpio y acogedor. Frente al patio había varias casas renovadas, y junto a ellas, un huerto donde se cultivaban maíz y sandías. El maíz ya estaba brotando y las sandías ya estaban dando fruto. En este apocalipsis en ruinas, un trozo tan pequeño de cielo y tierra parecía poseer un poder curativo. Ron-san pensó que, tal vez, vivir era un proceso de búsqueda de respuestas. ¿Para qué vivimos? Si el fin de la vida es la destrucción, ¿qué sentido tiene la supervivencia? Si hoy no hay respuesta, quizás la haya mañana. Madrina, ¿quieres que te lleve a ver a mi tío? Mi tío también está aquí, y es tan guapo y maravilloso. La pequeña Nuan, con una muñeca de punto en brazos, saltó y brincó para sacar a Ron-san afuera. Ron-san sintió una extraña sensación. Esta cosita no estaría intentando hacer de Celestina para ella, ¿verdad? Langia la miró, y las dos mujeres intercambiaron una mirada de impotencia. Esta pequeña, tan lista para su edad en el lado este del perímetro de la base, una docena de adultos trabajaban juntos para establecer una red de protección exterior. La última vez que Ron-san fue a la zona segura del gobierno, conoció a varias familias de refugiados más. Entre ellos había personas con poderes psíquicos y gente común. Tras confirmar mediante la percepción mental que no eran maliciosos, los tomaron como mano de obra. Ella les proporcionó un lugar donde vivir, y ellos fueron responsables de construir la base segura, luego dividir el terreno dentro de la base, donde la gente común se mantendría a sí misma con su propio trabajo, y ella organizaría a los Esper para que se turnaran para salir a recolectar núcleos y suministros. Establecer un nuevo orden dentro de la base. Todas estas personas habían vivido crisis de vida o muerte y sabían que la estabilidad en el apocalipsis era lo más valioso. Así que todos valoraron la oportunidad que les brindó Ron-san y trabajaron muy duro. Entre los rostros conocidos, Ron-san vio una espalda extraña. Una camiseta blanca impoluta combinada con pantalones negros informales envolvía su cuerpo fuerte y bien proporcionado, dejando lucir alto y con un aspecto fresco. Al observar el cabello corto, oscuro y bien peinado que le cubría la nuca, se desprendía de un temperamento limpio y apacible. Incluso si su apariencia era ordinaria, resultaba bastante agradable a la vista. Lo que más se preguntó a Ron-san fue que, con un simple gesto de la mano, podía convertir un montón de materiales con óxido superficial en piezas de repuesto completamente nuevas. Además, podía intuir que su nivel de habilidad probablemente no era mucho menor que el de ella. «Tío, traje a la madrina», gritó la pequeña Nuan. El hombre giró la cabeza, su cálida sonrisa como la luz de la luna reflejándose en un lago. Sin embargo, trajo consigo una sacudida similar a un huracán hacia Ron-san. De repente, su respiración se entrecortó, su corazón latió con fuerza descontroladamente y sus pestañas temblaron, pero no parpadeó. Las arrugas de expresión en las comisuras de los ojos del hombre y la curva de sus labios me resultaban muy familiares. Era como si un vínculo maravilloso se transformara en millas de hilos de luz cálida que iluminaban sus ojos. Un extraño impulso la obligó a abrir la boca, pero una vez abierta, no supo qué decir. El hombre pareció percibir su vergüenza y, caballerosamente, le tendió la mano primero. «Hola, soy Sinú». Su voz era suave y tranquila, ni arrogante ni impaciente, como una brisa de marzo que recorre una pradera exuberante. Extendió su mano derecha. Ron-san, aunque su rostro permanecía sereno, su corazón ya estaba agitado. 069 La aventura de Sinú. En el instante en que sus manos se tocaron, su aguda percepción ya le había dicho todo.
Ella percibió un linaje idéntico al suyo. En ese instante, pensamientos complejos e inefables la enredan como algas. Una maraña feroz de confusión, conmoción, grata sorpresa y amargura. Finalmente, una intensa culpa lo reprimió todo. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un temblor apenas perceptible. Sé quién eres. Yo también sé quién eres. La sonrisa de Simu se acentuó. Ron-san pareció un poco sorprendida de que él respondiera así. Curvó los labios, pero sus ojos estaban humedecidos por las lágrimas. Lo lamento. No es tu culpa. En estos últimos años ha estado bien. Simu se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. No está mal. Las lágrimas corrieron por el rostro de Ron-san justo cuando la Angia llegó y las vio. Hermano, ¿por qué hiciste llorar a San-san? Me pediste que te trajera a verla, ¿cómo pudiste hacer esto? Tío, no molestes a la madrina. Ron-san lloró y luego rió. No es culpa suya, solo estaba pensando en algunos acontecimientos del pasado y me sentí un poco triste. La Angia estaba medio convencida. ¿En serio? Miró a izquierda y derecha, y de repente notó algo interesante. San-san, ¿por qué te pareces tanto a mi hermano? No me extraña que sintiera una conexión contigo en cuanto te vi. Ron-san y Simu intercambiaron una mirada cómplice, pero ninguno de los dos dijo nada. Esa noche, Ron-san sacó una colación el tema de Simu con la Angia. Tu hermano no está emparentado contigo biológicamente, ¿verdad? La Angia parecía incrédula. ¿Cómo lo supiste? Mi hermano te contó este secreto. Ustedes dos me están engañando a mis espaldas. No adivines a ciegas, mis ojos son como una regla de identificación de linaje. La Angia le contó entonces a Ron-san lo que había oído de sus padres sobre la llegada de su hermano a casa. Mi hermano era un bebé abandonado que mi padre encontró a las afueras del instituto de investigación. Cuando llegó a nuestra casa, mi madre me acababa de dar a luz hacía menos de 3 días, y entonces vino a competir conmigo por la leche. Ron-san guardó silencio tras escuchar esto. Había estado embarazada antes del accidente de coche y del coma, y le practicaron una felación cuando apenas tenía poco más de 6 meses. Había estado en coma durante 3 años, y ahora se cumplieron 2 años desde que comenzó el apocalipsis. Su hijo debe tener alrededor de 4 años. Porque Simu tenía la misma edad que la Angia. Y como encontró al padre de la Angia, que ocurrió exactamente después de que el niño fuera abandonado. Aunque aún tenía preguntas, no había mejor noticia que saber que su hijo estaba vivo. Algún día sabrá la respuesta. Y ella siempre tuvo la sensación de que Simu parecía saber algo. A continuación, Ron-san comenzó oficialmente la construcción de la base de la superficie. Tanto la Angia como su hermano se quedaron para ayudar. Ron-san usó su habilidad con las plantas para cercar el perímetro exterior de su base en una semana. La segunda línea de trampas defensivas también se estaba instalando a toda marcha. Durante este proceso, a menudo aparecían algunos monstruos sin rostro y zombies, atraídos por el olor. Pero Ron-san ni siquiera necesitaba actuar. Los demás en la base podían encargarse de ellos. Incluso su tía, que antes no podía ni sujetar un arma con firmeza, ahora mataba zombies y monstruos con el espíritu feroz de Sanebian. Un día, mientras eliminaban a los zombies del perímetro exterior, apareció un grupo de jabalíes que huían. Originalmente, planeaban dispararles, pero Ron-san les dijo que los dejaran entrar y los mantuvieran cautivos. Según sus deducciones, a partir del 3er año después del inicio del apocalipsis, los animales autóctonos de Estrella Azul comenzarían a mutar gradualmente debido al consumo de contaminantes. Y ahora ya estábamos en el 2.º año del apocalipsis. Decidió organizar una jornada de caza para que algunas personas pudieran ser domesticadas y servir como fuente de carne en el futuro. La primera salida de caza estaba programada para una semana después, con Ron-san al frente del equipo. Simu también fue con ella. Finalmente, Ron-san aprovechó la oportunidad para preguntarle cómo sabía cuál era su relación. Se quedó de pie en la rama más alta de un árbol, mirando a Simu. ¿Por qué no te sorprende en absoluto? ¿No sospechas nada? Simu alzó la vista, con los ojos tan claros y brillantes como la luz de la luna. La bestia del tiempo me salvó, y después desperté mi habilidad. Ron-san estaba atónita, solo el sonido del viento en sus oídos. ¿La bestia del tiempo te salvó? Simu agitó la mano y la escena ante los ojos de Ron-san comenzó a retroceder rápidamente.
A medida que la velocidad aumentaba, solo podía distinguir unas pocas líneas. Un instante después, las líneas desaparecieron y la escena se detuvo. Se dio cuenta de que había regresado al día en que Ron Xiao practicó la cesárea para intercambiar bebés. Aunque solo podía observar, la escena era más vívida que la que había visto en el centro la última vez. El bebé que llevaba en el vientre, junto con el saco amniótico y un trozo del cordón umbilical, fue metido en una bolsa de plástico negra. Observó aquel pequeño bulto mojado, con el corazón oprimido hasta el punto de la asfixia. Pero ella no pudo hacer nada. Observó impotente cómo Ron Xiao lo arrojaba al río cerca del hospital. Pero justo cuando el niño cayó al río, un halo blanco se iluminó de repente. El niño que estaba en el agua fue absorbido por el halo y, en un instante, apareció en otro espacio. Era una vasta pradera, con un sol cálido y hierba verde y tierna. Una pequeña bestia de pelo largo que resplandecía con una luz blanca saltó. Ron San contuvo la respiración. Reconoció a aquella pequeña bestia. Justo antes de su accidente automovilístico, había visto a un grupo de gatos salvajes persiguiéndolo. El animal sangraba y estaba claramente herido. Ella lo había recuperado, lo había vendado e incluso le había dado leche de cabra en polvo. Como no se parecía a nada que ella conociera, y temiendo que pudiera ser una criatura que la llevara a la cárcel, buscó información específica, pero no encontró nada. Cuando ella salió y regresó, él ya se había marchado sin decir palabra. Así que se trataba de la legendaria bestia del tiempo. Observó cómo extraían al feto del saco amniótico. Desgarradoramente, el niño había estado fuera del cuerpo de su madre demasiado tiempo y había muerto. Tenía los ojos fuertemente cerrados, su cuerpo arrugado tan pequeño, tan frágil, abandonando el mundo sin siquiera verlo una sola vez. Justo cuando los pensamientos de Ron San eran caóticos y se sentía perdido, vio como el tiempo retrocedía repentinamente. Volviendo una vez más al momento en que sacaron al niño, no sabía cuántas veces había experimentado la inversión del tiempo, pero finalmente, en medio de un dolor paralizante, vio un feto vivo. Aquel niño pequeño lloraba, su llanto era como el de un gatito recién nacido. Tan ronca, tan débil. ¿Cómo podría sobrevivir un bebé prematuro de poco más de 6 meses? Sus nervios, que hasta entonces se habían relajado, volvieron a tensarse. Pero justo en ese momento, la bestia del tiempo inyectó una energía vital verde en este feto. Visiblemente, el cuerpo del niño experimentó un cambio significativo. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un bebé a término. Ron San acababa de dar un suspiro de alivio cuando vio como el ambiente, hasta entonces pacífico, se veía destrozado por un grupo de monstruos negros sin rostro. Evidentemente, iban tras la bestia del tiempo, a la que podría haber herido anteriormente. Y ahora, la bestia del tiempo parecía exhausta tras inyectar energía al feto. ¿Qué hacer? Los monstruos sin rostro eran veloces y se abalanzaban rápidamente. Presa del pánico, la bestia del tiempo dibujó un halo blanco con su cola y arrojó al niño dentro. La escena cambió y, en 2012, el niño apareció en la entrada de un instituto de investigación médica. Un hombre con una chaqueta negra de plumas, encorvado, pasó apresuradamente. Miró de reojo y vio al niño desnudo. En pleno invierno, ¿quién dejaría a un niño desnudo aquí afuera? ¿Acaso no es un pecado? Si vas a abandonar a un niño, al menos envuélvelo en una manta 070 psíquico basado en el tiempo. El señor Lan, padre reciente, rebosaba de amor paterno e inmediatamente alzó en brazos al niño, que estaba casi hipotérmico por el frío. Luego, abrió su chaqueta de plumas y envolvió al pequeño dentro. El señor Lan denunció el caso de inmediato, pero era durante las fiestas de Año Nuevo y muchas agencias gubernamentales estaban cerradas. A la Oficina de Seguridad Pública también le resultaba inconveniente hacerse cargo del niño, así que el señor Lan lo llevó a casa. Su esposa acababa de dar a luz a una niña y tenía mucha leche, así que decidió alimentar temporalmente a la pobre pequeña. Casualmente, desde que esta niña llegó a la familia Lan, la hija llorona del señor Lan nunca más volvió a llorar por las noches. Los dos niños fueron alimentados juntos, y la leche fue suficiente, lo que evitó que el señor Lan tuviera que trabajar horas extras como sacaleches. El tiempo transcurría día tras día, y poco después de Año Nuevo se reanudaron las labores.
La policía realizó una investigación exhaustiva para ayudar al niño a encontrar a sus padres biológicos, pero durante mucho tiempo no se obtuvo ningún resultado. Nadie denunció la desaparición de ningún niño. ¿Cómo podría saber que ese niño venía de 23 años después? Sin duda, no creerían que su padre biológico tuviera solo un año y que su madre biológica aún estuviera en el vientre de su abuela. La bondadosa pareja no pudo soportar la idea de enviar al niño a un orfanato, así que completaron los trámites de adopción con los departamentos correspondientes y se lo quedaron, criándolo como si fuera su gemelo. Esto continuó hasta que llegó el apocalipsis. La escena desapareció, y Ron-san contempló el bosque que se extendía ante ella, incapaz de librarse del profundo dolor que sentía por la niña desde hacía mucho tiempo. Le dolía profundamente que el destino de su hijo fuera tan difícil desde su nacimiento, pero afortunadamente, conoció a la bestia del tiempo y luego a buenas personas. Cuando saltó del árbol, se sintió un poco mareada, y Simu rápidamente la sujetó por el hombro para que no se cayera. ¿Estás bien? Ron-san forzó una sonrisa y dijo con naturalidad: Estoy bien, mi hijo solo es un año mayor que yo. Simu irritante. Su sonrisa era 4 partes como la de Ron-san y 3 partes como la de Xiaoen. Ron-san quedó absorto en sus pensamientos por un instante, pero rápidamente recordó algo importante. No puedo detectar tu nivel o tipo de habilidad. Esto despertó aún más su curiosidad. ¿Qué tipo de espera era Simu? Su anterior habilidad para convertir objetos viejos en nuevos no era, evidentemente, algo sencillo. Los ojos de Simu, siempre tranquilos y serenos, permanecieron gentiles y serenos. Nivel 5, habilidad temporal. Ron-san se alarmó enormemente. ¿Qué? ¿Eres un espía del tiempo? ¡Guau, guau, guau! Parece que, sistema, cuando un espía del tiempo alcance el nivel 10, podría ser capaz de revertir el tiempo y retroceder la galaxia. La voz emocionada del sistema estalló en la mente de Ron-san, y ella también sintió que la sangre le hervía. La habilidad del tiempo es la más rara, misteriosa y poderosa de todas las habilidades. No es exagerado decir que una persona que domina la habilidad del tiempo es un semidios. Incluso Sirius, que había dominado la civilización de nivel 3, no logró comprender los misterios del tiempo. Así que Simu conoció sus antecedentes, porque ahora podía retroceder en el tiempo para ver su pasado. Ron-san sacó de su mochila espacial un caramelo relleno de chocolate a medio comer y se lo entregó. Si no me culpas, te quedarás a mi lado y permanecerás en la base de ahora en adelante. Simu miró el caramelo que tenía en la mano, luego a la mujer de semblante serio, y dijo con una sonrisa irónica: Tengo 28 años. Ron-san no pudo evitar reírse. Le estás dando demasiadas vueltas, no te estoy dando caramelos para que te los comas, te estoy pidiendo que lo devuelvas a su estado original. Simu extendió la mano, tocó ligeramente el envoltorio del chocolate y, en un abrir y cerrar de ojos, un chocolate nuevo y sin abrir apareció en la palma de Ron-san. El rostro de Ron-san reflejaba entusiasmo. Como era de esperar de la habilidad más rara, con esta habilidad uno podía convertir la basura en tesoro, protegerse fácilmente más adelante e incluso reiniciar infinitamente. Sin embargo, hasta que alcance el nivel 10, el peligro también lo acompañaría. Debido a que este poder era demasiado tentador, algunas personas querrían obtener el núcleo que se encontraba dentro de su cuerpo y reclamar esta habilidad para sí mismos. Al pensar en esto, la expresión de entusiasmo de Ron-san se atenuó, siendo reemplazada por una innegable seriedad. Debes permanecer a mi lado, de lo contrario tu habilidad provocará tu perdición. Sin esperar la respuesta de Simu, lo apartó de la zona de caza. ¿Ya no vamos de caza?, preguntó Simu. Operación cancelada, volvemos. Ron-san llevó a Simu de vuelta a la base, y su tía, al ver a Ron-san tan cerca de un hombre por primera vez, se llenó de alegría. Naturalmente, sus pensamientos se desviaron. San-san finalmente ha olvidado a ese hombre despiadado y está dispuesto a empezar de nuevo. Quizás pronto nuestra familia crezca. En cuanto su tía terminó de hablar, las vio a las dos sacando del almacén un grupo de vacas, ovejas y cerdos vivos. Esto no es, todos quedaron atónitos.
Ron-san hizo que la gente sacara este ganado para encerrarlo, y el siguiente paso fue solucionar los problemas de agua y electricidad de la base. También necesitaban acelerar la construcción de la red de aislamiento protectora. Con la incorporación de un SP del tiempo, todos los procedimientos engorrosos parecieron simplificarse considerablemente. El plazo de construcción previsto inicialmente, de 3 meses, se reducirá a 1 mes y medio. La exitosa finalización de la segunda trampa defensiva hizo que todos en la base se sintieran mucho más seguros. Desconocían que lo que realmente protegía estas tierras no eran las instalaciones defensivas aún en construcción, sino el dominio de Ron-san. Las instalaciones defensivas solo desempeñaban un papel importante en circunstancias especiales. Con mayor frecuencia, servían como seguro psicológico. Durante este tiempo, Ron-san también empezó a frecuentar la cocina. Le preguntó a Langia sobre los hábitos alimenticios de Simu y comenzó a aprender a cocinar para él. Rápido, prueba la cabeza de pescado con chile picado que preparé, a ver si te gusta, dijo con entusiasmo, sirviendo el plato a Simu. Luego se sentó a su lado, observándolo con ternura mientras comía, e incluso le quitó las espinas del pescado. Langia estaba viendo claramente esta faceta de Ron-san por primera vez, e incluso ella, a pesar de su lentitud mental, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Voy a tener una cuñada. ¡Qué maravilla! La emoción de Langia era incontenible. ¿De qué tonterías estás hablando? Ron-san no estaba de humor para entretenerla y le sirvió a Simu otro tazón de sopa de pollo. Langia simplemente pensó que estaba avergonzada. No seas tímida, tu enamoramiento juvenil es demasiado obvio. Ron-san sabía que era necesario aclarar su relación con Simu a quienes la rodeaban. Es posible que esto sea el resplandor del amor maternal. BFFT, Langia casi se atraganta con un bocado de sopa, y Simu rápidamente le dio una palmadita en la espalda. ¿Qué amor maternal? ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso intentas adoptar a mi hermano como si fuera tu hijo? ¿Qué clase de fetiche es ese? Langia bromeó con una sonrisa irónica, pero al ver la expresión seria y solemne de Ron-san, la sonrisa en su rostro se volvió cada vez más rígida. Ron-san habló con calma y solemnidad, con un tono ligero, pero a la vez claro y firme. La verdad es que Simu y yo somos como tú y Noan. Debido a que vivimos experiencias similares, él llegó a esta edad. Pero incluso si viajó en el tiempo y ya no es como yo esperaba que fuera, el hecho de que sea mi hijo nunca cambiará. Sonido metálico. Los palillos de Langia cayeron al suelo. Miró a izquierda y derecha, observando el parecido entre sus cejas y ojos, y el profundo afecto en sus miradas. Un trueno estalló en su cabeza. ¿Hablas en serio? ¡Cielos! ¿Qué clase de situación es esta? Langia incluso sospechaba que estaba atrapada en un sueño absurdo. Mi hermano te llama mamá, así que Noan tendría que llamarte abuela. ¿No estaría yo en una gran desventaja entonces? ¿Qué sistema de jerarquía tan absurdo? Ron-san la vio desaliñada y le dio una palmadita en el hombro. No le des tantas vueltas, sigues siendo mi hermana, siempre. Langia reaccionó, se giró hacia Simu y le dijo: llamarte hermano durante todos estos años fue aprovecharte de mí. A partir de hoy, eres mi sobrino nieto. ¡Pum! Simu levantó la mano y le dio un golpecito en la frente. Ya quisieras. Oye Ron-san, mira, todavía se atreve a pegarme. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería. 3 años deep, modo misión, now I'm back. Vienen con su movie, un reemplazo de Factory que track. Ella nos dio risa, mejoró todo el negocio, bla bla. Ta preña, lo siento, firma el papel, no me hables de nada. Recuperando el karma, la riqueza y la salud que les di. El fin del mundo viene, solo necesito cash pa' mí. Cuchillo en mano, no hay drama, solo business. Next level, zombies, bestias, guerra. A mí no me coge ningún Nobel. Invencible mami, la jefa, Ron-san.